Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer del verso número 3 al verso número 5, donde la Escritura lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Padre, en esta mañana hermosa, te damos gracias por la vida de cada mujer, de cada madre, abuela, tía, Señor, que hoy se encuentra en esta mañana. Padre, te pedimos para ellas, Señor amado, fortaleza, sanidad, fuerza, Señor. Padre, mira las tareas, los retos que recaen sobre sus hombros, Padre Celestial. Señor amado, las oraciones que elevan intensamente delante de ti en sus diversas peticiones. Te pedimos que obres, que te glorifiques, Padre Santo, como también, Señor, en los caballeros y jóvenes que también en esta mañana, Señor, se prestan para oír tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, la unción maravillosa de tu Santo Espíritu, para comunicar el consejo de tu palabra en esta mañana. También te pedimos por los niños que están recibiendo y que recibirán, Señor amado, la enseñanza bíblica, pidiendo a ti que tú uses poderosamente la vida de cada maestro, de cada maestra, Señor, para que siembre en estos tiernos corazones la palabra tuya, como Timoteo, Señor, que la reciban y puedan, Padre amado, ser hombres y mujeres de provecho, pero sobre todo, hombres y mujeres que te amen a ti sobre todas las cosas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gloria al Señor. He leído un pasaje quizás muy conocido que se ha usado mucho cuando se habla de Timoteo, por supuesto, y que habla de dos mujeres. El tema de esta mañana es madre y abuela excepcionales. Quizás el verso no es muy extenso, porque usted no va a encontrar, lamentablemente, ¿verdad?, en el resto de la Escritura, algunas otras alusiones muy específicas respecto a la vida de Eunice y a la vida de Loida. Pero sin embargo, aunque no hay una abundante data para hablar de ellas, sí podemos inferir quiénes fueron estas mujeres a través del lente de lo que fue la vida del hijo y el nieto, es decir, de la vida de Timoteo. Al poder examinar la vida de este joven, podemos ver la siembra que hizo esta familia en ellos, porque Timoteo es el reflejo de una ardua tarea realizada intencionalmente en la vida de un hombre que lo llevó a ser tan importante en la vida de la iglesia y sobre todo en la vida del apóstol Pablo. Cuando uno mira este versículo, ve el nombre de la abuela, Loida, y de Eunice, la madre, pero no encuentra el nombre del papá de Timoteo. Y esto refleja posiblemente algo de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y simplemente estoy infiriendo, no estoy simplemente afirmando que la Biblia dice, sino que estoy deduciendo, amén, que la problemática que podía haber en el hogar de Eunice y de Loida es la misma que vemos en el día de hoy. En el año 21, que fue la última estadística formal de la población de Puerto Rico, se decía que en Puerto Rico había 600,000 familias que estaban constituidas por hogares donde había niños menores de 18 años. Es decir, que habían hijos en la casa, habían jóvenes y niños en esa casa. Pero también se decía que aproximadamente entre el 30 y el 40% de esos hogares eran hogares donde solamente había una persona criando los hijos, y esa persona era la mamá.
Estamos hablando de sobre 120,000 hogares en ese entonces, entre 120,000 a 240,000 familias, donde el jefe, la persona central del hogar era la madre. Pero si uno mira bien de cerca esa estadística, uno dice, está por debajo. ¿Por qué? Porque también no hay manera, no hay forma de cuantificar, de identificar de esos números cuáles pueden ser categorizados como familias de padres presentes pero ausentes emocionalmente. Estamos hablando de padres que proveen, que trabajan, compran la comida, compran la ropa, pero no afectan la vida emocional, no nutren a la familia con afecto, sino que son simplemente padres ausentes emocionalmente. Si sumamos a esta estadística, esta característica, entonces yo diría, amados hermanos, que el caso es peor, es grave. Y me parece que esto no ha cambiado. No estoy diciendo que esta haya sido la estadística del tiempo de Pablo cuando conoce la familia de Timoteo, pero me parece significativo y me da un poco un margen para poder especular el hecho de que la Biblia registra quién fue Loida, quién fue Eunice, pero no se sabe quién fue el papá. Cuando nos toca hablar de los padres, pues entonces volveremos a esta estadística, porque realmente hay algo grave que está ocurriendo y que todavía a las alturas de lo que estamos viviendo no nos percatamos de que estamos cosechando una ausencia emocional del padre en la familia. Pero no estamos hablando del padre hoy. Hoy nos toca hablar de las madres. Así que, como decía, vamos a hablar algunas cosas de esta familia basado en lo que uno puede ver en la vida de Timoteo como el reflejo de un hogar donde la facultad de educar, de instruir, dirigir, estaba en manos de una abuela y de una madre. Cuando uno mira a Timoteo, para hablar un poco de este muchacho y de su influencia en la iglesia de aquel entonces y en la vida de Pablo, uno encuentra en primer lugar, amén, que Pablo conoce esta familia en Derbe. La escritura de Hechos 16, del 1 al 3, nos habla y nos dice así: después que llegó a Derbe y a Listra, he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, dice, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Así que con estos breves datos, la Escritura nos registra cómo fue el encuentro y nos reafirma nuevamente que allí estaba una mujer con un joven llamado Timoteo. Obviamente no menciona a su abuela, la menciona en el texto que habla de Timoteo, pero aquí habla de que su mamá era judía, así que la abuela y la mamá de Timoteo eran judías, pero el padre era griego. Así que esto nos da un reflejo de que había en el hogar algún tipo de disfuncionalidad en términos de que cómo se juntan dos culturas difíciles de juntarse. ¿Por qué? Porque una era monoteísta, creía en un solo Dios, mientras que la cultura griega era politeísta, creía en muchos dioses. Seguramente todavía el papá de Timoteo, y estoy especulando en este punto, mantenía algún tipo de creencia politeísta. Pero en medio de este hogar tormentoso, posiblemente por creencias religiosas, estas mujeres confiaban en Dios, habían creído en Jesucristo y habían levantado un hogar lo suficientemente nutritivo para que este muchacho creciera con una actitud que se reflejaba en él tan fuertemente que la gente hablaba de esa familia, la gente hablaba de ese muchacho. Mira cómo es ese muchacho, mira cómo lo crían en su casa. Óigame, es un testimonio que yo quisiera que todos nosotros lo tuviésemos, que la gente hablara bien de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y lo pueden hacer si seguimos el consejo, ¿verdad? O lo que pudo haber sido la trayectoria de estas dos mujeres. De manera entonces que Pablo recluta a Timoteo a raíz del buen testimonio que este joven tenía. Y vuelvo a reiterar,
producto de la crianza en un hogar donde hay temor de Dios. Ahora, no solamente es reclutado allí en Derbe, es parte ahora del equipo misionero del apóstol Pablo, un equipo prestigioso, presidido por un hombre poderoso en Dios. Amén. Así que Timoteo se convierte ahora en un discípulo, en un colaborador del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, por supuesto, desarrolló hacia él un profundo afecto. Y ese afecto que el apóstol Pablo siente a Timoteo no fue un afecto, ¿verdad?, allí en privado, sino que fue un afecto público. Pablo publicó lo que sentía, cómo miraba, cómo él podía describir el perfil de lo que era Timoteo. Una de las maneras de poder identificar o poder ver ese afecto profundo es que Pablo, de las 13 cartas que obviamente hay una carta número 14 que se le adjudica a Pablo, pero esta todavía, ¿verdad?, está en dilema, que es Hebreos. Pero si tomamos las cartas donde legítimamente no hay problema en decir que son paulinas, uno encontrará que el 55% de ellas, exceptuando Timoteo 1 y 2, son compartidas. Si usted lee, por ejemplo, Filipenses, 2 de Corintios 1, Colosenses, la carta primera y segunda de Tesalonicenses y la carta de Filemón, en esas cartas usted va a encontrar que Pablo comparte de alguna manera la autoría con Timoteo, porque dice Pablo y Timoteo, fulano de tal. Pablo y Timoteo, fulano de tal. No estamos diciendo que Timoteo escribió de parte de ellas, pero que el hecho de que Pablo lo ponga a su lado, eso me llama a mí la atención. Es como decir, ¿verdad?, que un famoso escritor y diga, el escritor tal y el pastor Cardona, gloria a Dios, mira, me incluyó también ahí. Quizás no dije muchas cosas en el documento, pero el solo hecho de que esté al lado de alguien de renombre, óigame, eso habla bien de uno. Así que Pablo honra la vida de este muchacho al incluirlo como parte de algunas de sus cartas. Y obviamente, dos de ellas las dirige directamente a él. Porque este muchacho comienza un pastorado en la iglesia de Éfeso. Y Pablo lo posiciona, lo lleva allí, lo establece allí, pero está preocupado por el reto que él va a enfrentar. Y Pablo entonces le da instrucciones: te mando a Éfeso para que allí establezca, para que allí tú ordenes algunas cosas. Pero a la misma vez le da muchas instrucciones. Y hay dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo directamente. Digo esto para que entendamos qué tipo de persona era Timoteo. Pero no se quede únicamente mirando la persona de Timoteo. Vea el trasfondo. Vea el background. ¿De dónde sale este muchacho? Así que no solamente podemos ver el afecto de Pablo por Timoteo en incluirlo como coautor de alguna manera de estas cartas, sino que también Pablo lo menciona mucho. Y voy a obviar la carta de Timoteo porque obviamente ahí toda van dirigida a él. Pero Pablo habla de este muchacho de muchas maneras. Por ejemplo, Pablo llama a Timoteo con los siguientes títulos o siguientes descripciones. Lo llama verdadero hijo en la fe. Lo llama amado hijo. Uno en la primera carta de Timoteo y la otra en la segunda carta. También lo llama en Romanos 16:21, mi colaborador. Verdadero hijo en la fe, amado hijo, mi colaborador. En Corintios 1, 1 Corintios 14:17, lo llama nuevamente mi hijo amado. Dice, he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Así que dice que un hijo fiel, un hijo en la fe, un hijo amado, un colaborador. Luego, escribiendo más adelante, ahí mismo, 1 Corintios 16, del 10 al 11, Pablo habla de él con mucha ternura, pidiendo a la iglesia de Corinto que lo traten bien. Dice, miren que esté tranquilo con ustedes, dice Pablo en el verso 10. Después dice Pablo, amén, no le tengan en poco, encamínenlo bien, porque yo espero recibirlo luego. En 2 de Corintios 1:19,
Pablo vuelve a hablar de él en estos términos, diciendo que él es un predicador. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí y por Timoteo. También luego habla y amplía y dice en la segunda carta de Timoteo, hablando otra vez de Timoteo, le dice, procura que venga pronto a mí. Digo todo esto para que ustedes vean el afecto, la persona, predicador, colaborador, como un hijo en la fe, fiel en el Señor. Y ahora en esta última carta, el apóstol Pablo abre aún más su corazón para hablar con ternura de este muchacho. Y le pide a él, procura verme pronto. ¿Por qué? Porque Pablo está en su último tiempo de vida, ya él sabe que va a morir. Está en Roma, encarcelado. Posiblemente Pablo después de esto fue ejecutado. De manera que aquí él está diciendo a Timoteo, mira, procura pronto y ven a verme. Cuando vengas, dice en el verso número 11, toma también a Marcos, tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Ustedes saben que Marcos tuvo un problema con Timoteo en un momento dado. Mire, yo una vez leí un libro que se titulaba Los santos también pelean. Así que, y no he vuelto a contar ese libro, lo leí una vez, lo presté, lo perdí. Y mire que lo he buscado como y ni siquiera, amén, en ningún lugar aparece. Así es que, y de hecho hay una narrativa de este asunto, ¿verdad? Así que Pablo tuvo un problema con Marcos, porque Marcos se enojó, se separó de ellos, y esto rompió el equipo de Pablo y Bernabé. Pero el punto es que ahora Pablo dice, mira, tráelo. O sea, Timoteo, quiero verte, pero acompáñate, hazte acompañar con Marcos. En el 13 dice, tráeme también cuando vengas. O sea que Pablo le está pidiendo a Timoteo muchas cosas. Primero ven, hazte presente, ven con Marcos, pero también quiero que me traigas el capote que está en Troas, me traigas los libros, los pergaminos. Pablo deseaba ver a Timoteo. Fue tan significativo en su vida que al saber que ya le quedaba poco tiempo, uno de los rostros que él quería ver antes que sus ojos se cerraran era la persona de Timoteo. Incluso en esa misma porción bíblica le habla Pablo hablando de la gente que lo ha traicionado, la gente que lo han abandonado. Y específicamente habla de uno que se llama Alejandro, que lo describe como el calderero que le había causado muchos males. Y le dice a Timoteo, cuídate de él. O sea, le está advirtiendo, óyeme, cuídate mucho de esta persona que es muy peligrosa. Cosas que pasan, hermano, porque el ministerio no es fácil. Así que, dicho todo esto, ahí como una carretilla, ¿verdad? Iba a las millas, ¿verdad que sí? Pero lo que quiero enfatizar con cada verso bíblico, con cada ejemplo que les he dado, es que ustedes puedan formarse un perfil de quién era Timoteo. Un perfil que es el perfil ideal que cada padre y cada madre anhela que sus hijos puedan reflejar. Que sean bien conocidos de la sociedad, que sean educados, respetuosos. A nosotros que tememos a Dios y confiamos en Él, nuestro anhelo es que conozcan a Dios, que reflejen la gracia de Dios y que puedan ser descritos como hombres, jóvenes, mujeres y varones que temen a Dios, que honran a Dios. Eso es lo que todos deseamos. Y Timoteo, por la gracia de Dios, llenaba esos zapatos. Pero lo que quiero enfatizar es que esto no surgió del vacío. Esto no se formó en los días que estuvo con Pablo. Esto comenzó en el seno de un hogar, de una familia que nutrió la vida de este joven de esta manera. Se dice que la abuela conocía a Cristo. La fe que habitó primeramente en tu abuela y en tu madre también. Es decir, que había una trayectoria donde ya la abuela había conocido la fe. Y este hogar de fe y de confianza fue crucial
en formar el carácter de Timoteo, que le llevó a ocupar un lugar tan importante y prominente en la vida del ministerio del apóstol Pablo. Fue una tarea que se forjó en el hogar. Todos tenemos un tiempo para hacer las cosas. Algunos quizás nuestro tiempo ya pasó. Pero yo digo, amados, que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay oportunidades. Si Dios todavía nos da fuerzas, algo se puede hacer. Y quizás una familia, una madre quedó, amén, el esposo la abandonó, o quizás no conocía a Cristo, pero vino al Señor y ya sus hijos están crecidos. O quizás hay familia donde quien cree en el Señor es la abuela. ¿Cuántos de nosotros fuimos impulsados por la abuelita que nos mandaba a la escuela bíblica? La abuelita que, amén, estaba ahí orando por nosotros. Pero si es la abuela o es la madre que conoce a Cristo, siempre hay oportunidades. Quizás para algunos no con los hijos porque ya son adultos, tomaron su rumbo, pero hay unos nietos, hay unos sobrinos, hay unos niños que están en formación. Y usted, amén, que tiene ese cuadro de familia, sea intencional, sea intencional. Meta la mano allí en el nombre de Jesús. Claro, no le va a quitar la autoridad a los padres, pero procure. Yo sé que hay aquí personas que se ocupan de sus nietos, de sus sobrinos, porque saben que si a tiempo siembran la semilla de la palabra de Dios, hay una gran probabilidad de que ese niño pueda crecer con un temor a Dios que se va a reflejar luego en una vida de adulto. La Biblia dice, instruye al niño en su camino cuando sea viejo. Esa palabra no, mire, amado, podrá quizás apartarse, pero esa palabra estará sembrada en él. Por eso cada madre, cada abuela, cada tía que está aquí, amén, cuando identifique que hay un niño, familia suya, lejano o cercano, que está desprovisto de la gracia de Dios, haga lo que sea, lo imposible para poder ponerlo en contacto con la palabra de Dios. Pídalo prestado, tráigalo a la iglesia, haga algo en el nombre de Jesús. De manera que esta abuela y esta madre inculcaron la fe a este niño. Mire, dice la Biblia, y vuelvo a leer el pasaje que leí, que Pablo está orando. Dice, doy gracias a Dios. Pablo está orando, amén, dándole gracias a Dios porque él ha logrado mantener una vida pura ante Dios. Pero en esa oración Pablo dice y reconoce que hay en su oración un rostro que tiene preeminencia sobre todos. Un rostro que lo captura. ¿Y sabe cuál es? El de Timoteo. Y él dice, yo me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. O sea, de verdad que Timoteo le robó el corazón a Pablo. Gloria a Dios. Amén. Orando por él. Y no solamente dice, oro por ti, también quiero verte. O sea, era, amén, un afecto tan importante, un amor tan profundo que él oraba por él, intercedía por él y anhelaba verlo. No sé cuántas veces el apóstol Pablo vio llorar a Timoteo, pero la expresión que Pablo utiliza, al acordarme de tus lágrimas, denota, evidencia que vio a Timoteo llorar muchas veces. No sabemos por qué cosa lloró Timoteo. Bueno, sabemos que tenía un problema estomacal, así que tenía divertículos o algo así, y eso le daba mucho dolor. ¿Verdad, pastora? Y también, amén. Igual y también sabe de eso, y mucha gente aquí sabe de esas cosas. Pero lo cierto es que Pablo vio llorar a Timoteo muchas veces. Pero Pablo decía, yo oro por ti, Timoteo, yo deseo verte, me acuerdo de tus lágrimas, pero estar contigo me trae profundo gozo. Pero en el verso 5, vuelvo a recalcar, él dice que algo que le trae a la memoria mientras él está orando por Timoteo es la fe no fingida que hay en ti, la que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Quiero
dirigirme ahora a algunas percepciones, algunas deducciones que añado a esta reflexión. La expresión la fe no fingida que hay en ti y que habitó en tu abuela primero y luego en tu mamá, me permiten a mí pensar de algunas cosas en particular. En primer lugar, me hace pensar que esta familia había trazado una trayectoria generacional, es decir, el evangelio llegó a la abuela, pero la abuela afectó a la mamá afectó al hijo. Y ahora, no sé si Timoteo tuvo nietos, esa indagación no la he hecho todavía, ¿verdad? No hay evidencia que... Pero el punto es que ya se había trazado una línea. La abuela había recibido a Jesucristo. La abuela guió a su hija y ambas guían al nieto. Y posiblemente esta trayectoria estaba en una continua lucha con la cultura politeísta de su papá. Y aunque no haya evidencia que pueda certificar lo que estoy diciendo, el hecho es que, mire, Timoteo no desconocía lo que eran los dioses griegos. Timoteo posiblemente sabía de los altares, porque cada hogar politeísta, porque si había algo, entre paréntesis, del tiempo antiguo, era que la gente era muy religiosa. Y la gente realmente creía en muchos dioses y levantaba altares a esos dioses para que los dioses, a través de los sacrificios que ellos les hacían, les favoreciera en la cosecha, en la lluvia, en la pesca, en cuanta cosa había. Solo que estaban invocando dioses falsos. Cuando llega el evangelio, llega Pablo a predicar a los gentiles, se encontraba con este cuadro. Así que no era algo insólito pensar que en la casa de Timoteo estas cosas podían estar pasando. Y si fue así, entonces tenemos que ver la intencionalidad de Loida y de Eunice en identificar la verdad. Timoteo, tú ves que allá hay muchos dioses. Posiblemente tu papá cree en muchos dioses, pero esos son dioses falsos. Así que para poder dirigir la mente de un joven en una correcta dirección, tenía que haber claridad en las creencias que ellas tenían y saber qué había al otro lado. ¿Me entendió eso? No era que el nene decida, que el nene escoja qué le gusta más. No, hermanos. Hay un peligro. Tenemos que ser intencionales, activos en poder dirigir la vida de este niño hacia el Dios verdadero, para que no se distraiga. Y déjeme decirle, si no había en la casa ese problema, lo había en la cultura que rodeaba el hogar, porque este era un pueblo, vuelvo y repito, griego, pagano. Así que no importaba si era adentro o afuera. Si es adentro es peor. Y si es afuera, tampoco es nada que nos importe, nos debe importar. Porque siempre habrán influencias. Siempre habrán influencias. La pregunta es cuán conscientes estamos, mamás y papás y tías que están aquí, del peligro que corren ellos, estos niños. Y cuán intencionales estamos siendo en, número uno, dar a conocer a Jesús en sus vidas. Y segundo, identificar qué cosas rodean la vida de esos niños que es totalmente tóxico, que es peligroso, que necesitan ser guardados. Y yo me parece que Loida y Eunice, la abuelita y la mamá, no dejaban esto al azar. No dejaban esto a ver qué nene aprende, no. Ellas fueron intencionales. Número uno, que mi nieto conozca a Cristo. Amén. Y segundo, que conozca los peligros que rodean su vida y hablar de estas cosas. Pero para usted hacerlo, tiene que conocerlos. Sí. Y yo sé que las mamás siempre están atentas a todo. Pero a veces yo les exhorto a que lo estén doblemente.
¿Qué están viendo en la televisión? ¿Qué escuchan? ¿Conoce los amigos que tiene en la escuela? ¿Sabe quiénes son sus maestros? ¿Qué está enseñando el maestro en la escuela? Porque ahí es donde se detectan las falsas ideas, las intenciones malignas que pretenden desviar la mente y el corazón de los niños. Y cuando usted se entere de esto, tome cartas en el asunto. Háblelo con los hijos. Exprese su preocupación. Pero por favor, tampoco lo vaya a enfrentar con miedo y con amenazas. No, pregunte, ¿qué te enseñaron hoy? ¿De qué habla la maestra? Y si usted sospecha de alguien, pregunte sobre esa persona en particular. Me parece que estas dos excepcionales abuelitas, abuela y mamá, fueron intencional en que Timoteo conociera a Jesús. Pero también fueron muy cuidadosas en modelar con sus vidas el ejemplo de servicio a Cristo. Porque si he dicho esto, también añado y digo, amados hermanos, que el modelaje es esencial. ¿Cómo ellos van a aprender a amar a Cristo si no ven a mamá orando? ¿Cómo van a amar la palabra de Dios si mamá no lee la Biblia? O sea, no podemos pedirle a ellos que hagan algo que no hacemos. Yo veo en ti, Timoteo, la fe que vi ¿dónde? En tu abuela. Y la que vi ¿dónde? En tu mamá. Y que la veo reflejada ¿dónde? En ti. Entonces, ese modelaje es esencial, es imprescindible. Y amados, si esto era importante en el tiempo en que se criaba Timoteo, déjeme decirle, amados, hoy es igual o peor aún. Es importante. Porque hay demasiado entretenimiento. Y nuestras ocupaciones, nuestro trabajo, nuestro ahorro de vida, amén, nos hace optar por el camino más fácil. Para que no me moleste, tomo el celular. Para que no me moleste, tomo la tableta. Para que no me moleste, prender la televisión. Porque si no, no puedo hacer nada en la casa. Aleluya. Y ese es el camino fácil. Pero es el camino más intoxicante que puede haber porque tú no tienes control que ven. Excepto algunos como Dani, ¿verdad? Que tiene como cinco passwords. No sé cuándo Dani ha explicado todo lo que hace él para poder controlar qué ven los muchachos, ¿verdad? Un día Dani tiene que reunir a los papás para que nos dé una clase sobre cuáles son los filtros que hay que ponerle a los celulares, a las tabletas. Pero amado, mire, y yo no tengo una pelea contra la tecnología, ¿sabe? La tecnología lo que entiendo es que hay que saber usarla. Pero igual, si no tienes tiempo para estar con él un rato con la tableta o la televisión, pues no se lo ponga solo. Si no puede dar la vuelta a ver qué están mirando, pues no lo vean entonces. Yo sé que no es fácil lo que estoy diciendo, amados hermanos. Pero esta es la verdad que estamos viviendo. O sea, yo me imagino que, amén, Eunice y Loida estaban todo el tiempo compartiendo con ese muchacho, leyéndole la palabra de Dios. Mira, amado, Timoteo no tenía la Biblia que usted tiene. Mire, si usted entendiera, amado, que esta cultura cristiana se está nutriendo, amén, de una palabra que no es tan abundante como la que usted tiene, porque se podía leer una carta de Pablo posiblemente, pero algunas ni siquiera todavía estaban circulando. Lo más que circulaba en ese entonces eran los escritos del Antiguo Testamento. Claro que Jesús enseñó, léanlo, porque allí os parece que está la vida eterna. ¿Por qué? Porque allí se habló de Jesucristo, se profetizaba. De hecho, cuando Cristo tiene el diálogo con los discípulos, camino de Emaús, Él usa las escrituras. ¿Y qué usó Él? La ley, los profetas, o sea, a Moisés, los profetas, los escritos, que son las tres categorías que identifican la Biblia hebrea. Así es que eso es lo que tenían. Pero usted tiene ahora la biblioteca completa. Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Qué bendición.
Pero lo que tenían a la mano, eso es lo que quiero que entiendan. Lo que tenían a la mano, eso usaban. Lo que había disponible, eso usaban. Y déjeme decirle, amados hermanos, que hoy tenemos una cantidad de material disponible. Mire, hay ministerios hermosos. Yo a veces me siento con mis nietos a ver algunos de ellos. Es verdad que algunos los tengo que corregir. Porque si usted no ve las cosas con ellos, no tiene que corregirles. No sabe que está mal. Hace poco estaba viendo una caricatura de la Biblia. Una narrativa de la Biblia. Le encanta a Brandon y a Braden verla. La historia de Adán y Eva. Pero en particular, tuve que sentarme con ellos y decirle, eso no es así. Le preguntaba, le preguntaba a Braden, ¿tú crees que Adán hacía eso? Porque está planteando, ¿verdad?, cosas que están fuera. Y yo entiendo esto, que los escritores que hacen historia tienen que hacer narrativas que tengan una coherencia y atractivo al niño. Pero si es mentira, es mentira. No importa cuán atractivo pueda ser. Sin embargo, hay otros caricaturas excelentes donde uno puede ver la precisión bíblica con una calidad impresionante que hasta a mí me gusta verla. No la veo porque ellos están viéndola, sino porque me agrada verla. Como el superlibro. No, aquí no me dieron nada por esto, ¿verdad? Mi primera Biblia. Son algunas de las creaciones que existen disponibles con un contenido, hermanos, créanme, un contenido bíblico. Y ahí hay muchos más. Todo está que usted se sienta a evaluarlos. ¿Y sabe qué? Un niño, a diferencia de nosotros los adultos, puede ver 20 veces lo mismo y lo va a disfrutar. Hay uno en casa, un gordito en casa que ve una película y ay Dios, otra vez. Y ya yo perdí la cuenta de cuántas, y siempre que la ve, siempre comenta algo de ella. O sea, que usted no se preocupe. Si usted identificó algo que es bueno y le gusta y usted ya lo evaluó, que lo vea 500 veces, no importa. Pero ya usted pasó el sedazo de esa producción. Hay que ser intencionales. Y esta abuela y esta mamá estaban ocupadas en enseñarle no solamente la fe de creer en Cristo, sino el contenido de esa fe que se saca a través del estudio y la lectura de la palabra de Dios. Hay que sacar tiempo para que ellos puedan leer con usted leerle la palabra de Dios. Primero comienzan con historias. Muchas veces nuestros niños no saben leer y les contamos historias de la Biblia. Hay muchos libros, hermano. La librería está llena de libros buenos. Y hay que invertir muchas veces. Pero cómpreselos, léaselos. Pero vuelvo y repito, amados hermanos, también modélele usted mismo. Porque si tú lees las historias, pero tú no lees tus propias historias, ellos van a saber que, ¿por qué me piden que yo lea? Si papá y mamá no leen. Bueno. Así que esta abuelita y esta madre transmitieron las verdades de la palabra de Dios a Timoteo y lo hicieron en las diversas etapas de la vida. Lo que significa que usted tiene que ir evaluando el material que está dándole a ellos, que sea acorde, de acuerdo a la etapa que viven. Hay tiempo para hablar de historias bíblicas. Hay tiempo para que ellos lean la palabra, porque ya saben leer. Y que supervises que están leyendo la palabra de Dios. Y hay tiempo que hay temas quisquillosos, temas agudos, temas incómodos, que hay que hablar con ellos, porque están en la palabra de Dios. Sobre todo el tema de la sexualidad, la identidad de género, etcétera, para identificarle a ellos qué dice Dios sobre esto, para que no vayan a este mundo con una mente neutral, con una mente muy abierta, sin los parámetros de la palabra de Dios, que es lo que ha pasado en la cultura nuestra. Hemos fallado en ser claros respecto a esto.
Y la mentalidad con que miran las cosas no es una mentalidad cristocéntrica y bíblica, sino es una mentalidad que es de la cosmovisión de nuestra sociedad moderna. Porque créanme, no pueden definir bíblicamente qué es lo que Dios dice respecto a algo. Y es la lucha que tenemos. Estamos a tiempo, claro que sí, pero ahora es más difícil. Pero hay quienes están criando en este momento, abuelas y madres, que tienen que ser intencionales en esto. Es una fe no fingida, dice Pablo. Y esto me hace volver otra vez a recalcar que no podemos, amén, vivir sin una definición clara, sin un modelaje que sea cónsono, porque no puede ser una fe fingida. Es una fe que sea consistente. Y la consistencia es lo que realmente va a dar solidez a la vida de un niño. La inconsistencia va a provocar adultos inseguros, ambivalentes, fácilmente llevados de cualquier cosa. Porque como no pueden definir, no hay parámetros, entonces cualquier cosa es viable. Yo les contaba a ustedes, y de hecho, quizá cuando hablo de los padres, porque es la parte que... Pero yo no vi un modelaje de mi papá consistente en su vida. Y yo sé que muchos de mis temores, de mi timidez, de mis inseguridades, de mi postergación de las cosas, fue que nunca tuve un ejemplo de consistencia. Y eso, amados, ha sido terrible para mi vida. Pues entonces hay que ser consistente. Si usted dice algo, sea firme en lo que dice, no cambie. Mire, yo a veces yo hablo en mi casa y digo cosas. O sea, si tú lo vas a regañar por algo que tú no puedes cumplir, no lo amenaces con eso. Por ejemplo, de momento algo pasó. Hizo una maldad. Y usted tenía un dulce que le iba a darle a la nevera. No vas a comer el dulce. Hermano, el dulce o se pudre allí, o ¿qué tú vas a hacer? Porque 5 días después lo va a querer comer. ¿Y qué tú vas a hacer? Se lo vas a dar, pero no se lo había dicho que no se lo ibas a dar. A no ser que diga, si en 5 minutos, pues a los 5 te lo voy a dar, pero nunca lo amenaces con algo que tú no vas a cumplir o que no puedes cumplir, porque te comprometiste en algo que no puedes comprometerlo. Tu amor, no sé, te voy a dejar de amar. No, tú vas a amarlo siempre, nunca amenaces a nadie con decirle, te voy a suspender mi amor. No. Ni la comida, ni el amor. No, porque son cosas que tú las vas a hacer, no importa qué. Si vas a hacer algo, lo vas a amenazar, asegúrate que puedes cumplir con la amenaza. Porque si no puedes cumplir y la violentaste, no eres consistente. Y así pasan muchas cosas en los permisos que damos. En ese jueguito, ve a papá y diga lo que tu papá diga, no lo que tu mamá diga. Amados hermanos, ¿qué es eso? Y así nos criamos nosotros, como del tingo al tango. Ay, Señor amado. Me parece, en conclusión, que en la casa de Eunice y de Loida, allí había consistencia. Consistencia. En este versículo que hemos leído, hay también una aseveración muy importante que tiene que ver con como Pablo habla. Pablo está orando intensamente. No solamente la enseñanza bíblica, vuelvo a reiterar la importancia de la oración. Yo creo que Pablo, cuando está hablando de esto, también está hablando de la vida de esta familia. Loida y Eunice me parecen que eran mujeres de oración. Y aquí tengo que decir algo. Si hay alguien que ora con intensidad, es una mamá. Yo sé que las madres oran fuertemente. Y ahí sí, gloria a Dios, porque yo he visto a mi esposa orando y a veces ora más que yo. Claro que sí, gloria a Dios. Mi mamá me habla y la vi orando de sus oraciones. De hecho, un día mi mamá me cuenta, ¿verdad? Cuando ella me escuchaba a mí hablar de que yo quería estudiar ciencia y que la razón por la cual yo quería estudiar ciencia era porque yo quería inventar cosas y entre esas cosas una bomba.
Y cuando, y cuando mi mamá me escuchó, yo estaba en la escuela superior. De hecho, a mí me encantaban las ferias científicas. Sí, me encantaban. De hecho, no sé si aquí recordarán, bueno, quizás aquí no hay gente de mi tiempo, o sea, que recuerden la Primitiva Marchand que estaba aquí, pero hubo una colección de vertebrados que hicimos y que montamos en hueso por hueso. Uno de los componentes del equipo y de la idea estaba yo. Y montamos, y eso fue la televisión y todo. Pero eso fue la escuela elemental. En la escuela superior ya otras cosas me interesaban. Me interesaba la pólvora, me interesaban otras cosas, los componentes químicos, etcétera. Y yo dije un día en mi casa que iba a hacer eso. Mi mamá se escandalizó y me dice, desde el día que yo te escuché orar eso, yo oré intensamente a Dios que Dios te cambiara la mente. Mi mamá me confesó eso muchos años después, cuando yo un día le pregunté, mami, ¿cómo fue el asunto? Y cosas que uno pregunta para saber, ya de adulto. Y me dijo eso. Ajá, sí. Y cuando dijeron que iban a haber un instituto bíblico, yo oré a Dios para que Dios tocó y al pastor René Portalatín y te envió a estudiar la palabra de Dios. Y yo di gracias a Dios porque Dios te quitó eso de la cabeza. Y dije, bueno, en cierta forma sí, pero siempre yo sigo amando la ciencia. Así es que yo sé que las madres oran y damos gloria a Dios por eso. Y exhorto a los que no lo están haciendo. Pero ¿sabe qué? Una cosa que yo le pediría que hiciera es que acompañe a sus hijos en la oración. Si usted se arrodilla a orar, que sus hijos la vean orando. Y que de vez en cuando los ponga a su lado a orar. Y no solamente eso. Cuando llegue al templo, yo veo aquí padres que se arrodillan, algunos no vienen al altar, se quedan en el banco, pero yo he visto que sus hijos se arrodillan con ellos a orar. Enséñeles a orar en el acto de físico, pero también en el contenido. Es decir, diríjalos en oraciones. Dele palabras para que ellos puedan también repetirlas. Poco a poco ellos aprenderán las suyas. Pero mientras aprenden, que usted pueda modelarles con el ejemplo y con las palabras. Y cierro esta reflexión con estas palabras. Usted va a encontrar en estas citas bíblicas, referencias que he hecho sobre la formación y el carácter de un joven llamado Timoteo. Y he concluido en mi persona, espero que usted también conmigo, que esto surgió por la labor responsable, intencional de dos mujeres que se ocuparon de sembrar en este joven estas virtudes y como resultado de ellas logró ser lo que hoy era. Y decía al principio que todos deseamos, nuestros hijos teman a Dios. Queremos que progresen, sí, que estudien, sí, que puedan trabajar, ser profesionales, sí, todo eso es buenísimo. Anhelamos que sean todo eso, pero que sobre todas las cosas puedan temer a Dios. Porque no hay nada más hermoso, hermano. Cuando yo veo a mis nietos, en este caso a Brady, en verdad que yo a veces me le pregunto las notas musicales. Hermano, yo una vez intenté aprender a tocar guitarra. Porque yo quería, mi abuelo tocaba guitarra y tocaba 4. Y yo, hermano, yo quería. Pero cuando empezaron con la teoría, ay Dios mío, aquel profesor me frustró y se me quitó la gana de aprender. Y no intenté jamás en mi vida hacerlo otra vez. Porque cuando empezaban las notas, que si sol, la, que si, todas esas cosas, todas esas cosas, hermano, yo dije, si esto es así, no quiero. Yo quería rápido, ¿verdad? Tú sabes, que la escuela. Y cuando yo oigo a Braden que me sabe las notas, que me las tararea, yo digo, Dios mío, Señor amado, ojalá alguien me hubiese enseñado. Porque yo sé que cuando yo lo quise hacer fue porque yo quería por mi propia cuenta. Pero ya yo estaba joven. Pero si alguien hubiese visto en mí algo, un deseo, yo creo que yo hubiese aprendido. Porque la mente, amén, está más fresca, qué sé yo qué. Y yo veo cómo él se las sabe. Y cómo él, amén, las puede tocar. Y apenas tiene 6 años.
Y yo me lleno de regocijo. Amén. Y cuando veo el progreso de... Mire, hay hermanos que han llegado a la iglesia, yo veo su progreso, cómo oran, cómo hablan. Hermano, eso me crea una gran satisfacción. Eso me habla de que hay una trayectoria gloriosa para esas vidas. Porque se han ocupado, han aprendido y quieren aprender más, que es lo más importante. Amén. Y Timoteo creció en todas las dimensiones. Y me recuerda un pasaje bíblico de Lucas 2:52 que nos habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el ejemplo por excelencia. Me gozo hablando de Timoteo. Me gozo dando los ejemplos de los hermanos de la iglesia, de mis nietos, de mis hijos. Pero el gozo mayor es ser como fue Jesús. Y dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en estatura, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Amados, de hecho, Jesús creció en todas las dimensiones. Él crecía, es decir, Él se desarrollaba. Él tuvo un desarrollo bajo el cuidado de sus padres. Aunque era hijo de Dios, Él experimentó el cuidado de una madre que guardaba las cosas donde, en su corazón, que veía al niño. Y usted va a encontrar en la Biblia, y de hecho no hubo referencia a esto, las veces que María observaba a su hijo y guardaba en su corazón. Así que Jesús creció. Y deseamos que nuestros hijos puedan crecer, desarrollarse en todo, en todas las áreas. En la área emocional y mental, Jesús crecía en sabiduría. Está hablando allí de esa dimensión que constituye nuestra mente, nuestras emociones, el conocimiento. Deseamos que ellos crezcan emocional y mentalmente. También crecía en estatura, es decir, que puedan crecer fortalecidos. Y aunque es un tema quizás bien suave, porque ¿qué madre no le da de comer a los hijos? Pero a veces también hay que supervisar cómo está su salud, qué están comiendo, qué le permitimos que coman, porque deseamos que coman cosas que sean nutritivas, saludables, porque a fin de cuentas la factura que nos paga una mala nutrición es terrible. Ya de adultos nosotros estamos pagando la factura de una deficiente nutrición saludable. Y también dice que crecía para con Dios y los hombres, lo que nos habla de la dimensión espiritual y relacional. ¿Qué estamos haciendo para nutrir esa dimensión espiritual y relacional? Timoteo creció en todas las áreas. Jesús lo hizo. Y yo quiero ayudar a mis hijos. Ya están creciditos ya, ¿verdad? Bastante desarrolladitos. Quizás no hice todo lo que pude haber hecho. Si yo hubiese escuchado sermones como este, tiempo atrás, yo hubiese corregido algunas cosas. Pero todavía estoy vivo. Hoy puedo predicarles a ustedes. Hoy puedo ayudar a mis hijos con sus nietos, con mis nietos. Algo podemos hacer. Usted puede hacer algo por alguien. Y si no tiene un hijo o una hija o un nieto o un sobrino, habrá un niño en la comunidad, un niño en el barrio, un niño en la iglesia que está desprovisto de una buena paternidad o de una saludable maternidad, y usted puede hacer algo por él o por ella. Si puede hacerlo, hágalo en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos concedes, Padre, de poder proclamar tu palabra, y darte gracias por la vida de estas mujeres que tomaron en sus manos la tierna criatura de Timoteo y sembraron en él tu palabra, y vino a ser un colaborador excelente
del apóstol Pablo y sobre todo un siervo fiel de la iglesia. Pastoreó una congregación, dirigió un pueblo, y estas aportaciones quedarán, Señor, grabadas eternalmente como el aporte de un hombre que creció a la luz de una familia que temió tu nombre. Ayúdanos, Señor, a imitar el ejemplo de esta madre y de esta abuela. Danos fuerza, Señor. Mira, Padre, la crisis que hay en tantas familias. Hay madres que están solas levantando a sus hijos con unas luchas económicas, emocionales y batallas espirituales, Señor, profundas. Ayúdanos, Señor, a hacer un vallado, un callado para apoyarlas, para darles fortaleza, ánimo, Señor, para orar por ellas, Señor amado, para que les ayudes, porque ellas en ti lo pueden hacer. Cúbrelas, bendícelas, fortaléceles en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta mañana, como siempre, no podemos cerrar un sermón sin hacer una invitación al altar. Cualquier vida que necesite el apoyo, la oración, el fortalecimiento que solamente puede dar el Espíritu Santo de Dios, le invitamos a que se acerque al altar. Si alguien que está aquí presente no conoce a Jesús, estemos de pie un momento, por favor, y hagamos esta oración y este llamado, así de pie, intercediendo al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Si hay alguna madre quebrantada que en esta mañana, a través de la palabra, Dios le ha concientizado y le ha hablado, también te invitamos, hombre o mujer, no importa. El altar se abre para que juntos podamos orar, para que la fortaleza del Señor y la gracia del Espíritu Santo te ayude, te dé fuerzas nuevas cada día en la gran encomienda de poder levantar a tus hijos, a tus nietos en el temor de Dios. Si hay alguien, el altar está abierto en esta mañana. Alguien que quiera reconocer a Jesucristo como Señor y como Salvador. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mientras adoramos al Señor, si hay alguien, el altar está abierto. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Y en la audiencia allá que estás viéndonos, oramos que el Señor te bendiga. Si hay una madre o mujer, abuelita que necesita la oración, escríbanos, déjenos saber. Gloria a Dios, aleluya. Oramos por Elvis, por su familia. Gloria a Jesucristo. Padre, te adoramos, te adoramos. Mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Aleluya, te adoramos, Señor. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Dígalo con fuerza. Dígale, en Jesús, en Jesús, solo en Jesús solo. mi roca